Ella es asistente de la Cátedra de Derecho Penal. Eh, ella es docente de nuestra cátedra hace varios años y es la capa en todo lo que es la plataforma digital que siempre nos está ayudando. Ella es nuestra profesora de cátedra desde la filial de Coronel Oviedo, y está también con nosotros presente. A modo que le conozca, le doy la referencia y también con ella vamos a estar coordinando cualquier cuestión que hace a nuestra cátedra. Gracias a ella también, que es la que nos ayuda a crear y perfeccionar en lo que podamos las plataformas digitales. Ella es la ingeniera de Derecho Penal en materia informática en nuestra cátedra. La autora Claudia María Ortiz, a quien le deseamos muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, en la primera clase, que es la introducción al derecho, a la parte especial del derecho penal, hemos dicho que es una complementación de la parte general, situación que no admite ninguna clase de dudas, y he enfatizado la necesidad vuestra de que vuelvan a estudiar y rebobinar todo lo que es la parte general, porque aquello se aplica en todos los casos que nosotros vamos a tener en la parte especial. Va a aparecer en cualquier análisis, va a aparecer en cualquier caso, ya sea en nuestro horario de clases y más aún en los exámenes. Hoy arrancamos ya con lo que son los tipos penales que hemos analizado en la clase anterior, en donde se divide en crímenes y delitos. Bien sabemos que los crímenes son aquellos hechos punibles cuyo marco penal es a partir de 5 años para arriba. Delito son aquellos cuyo marco penal tienen una pena privativa de libertad de hasta 5 años. No deben soslayar que el artículo 13 del Código Penal, la que clarifica, establece esa clasificación, dice que no se tendrá en cuenta el tipo base, solo se tendrá en cuenta el tipo base, en donde no importarán las agravantes o atenuantes. Entonces, en aquellos tipos penales en donde hay agravantes o hay atenuantes, lo que importa es el tipo base para tener en cuenta si es delito o es crimen. Situación que vamos a ir analizando en algunos casos especiales que lo van a ilustrar mejor cómo se aplica. Hoy tenemos los hechos punibles de homicidio. El homicidio, que es el hecho punible contra la vida, es posiblemente el tipo penal más universal, independientemente a las distintas teorías, las distintas culturas, las distintas formas de pensamiento ideológico. Sin embargo, el hecho punible contra la vida en general es en todas las civilizaciones que hubieron y también en todas las culturas el delito más común. En el homicidio, nuestra legislación penal clasifica a su vez en distintas partes. En primer lugar, en el homicidio tenemos en el artículo 105 lo que es el homicidio doloso, en donde el código clasifica este artículo 105 en 4 etapas. En primer lugar, debemos tener en cuenta, según la doctrina, lo que es el homicidio simple. El homicidio simple es aquel hecho en donde el sujeto activo priva de su vida al otro
en forma dolosa sin que existan agravantes o atenuantes. Entonces, de un simple juego de trucos en donde están jugando entre 4 personas o entre 2, de una simple discusión, Florencio decide dispararle con un arma de fuego a Vicente, que estaba jugando con él, y lo mata. Este homicidio simple quiero que lo graben porque vamos a ir desgranando en el análisis seguidamente. Y este homicidio simple es lo que encontramos en el artículo 105, inciso primero. Yo también quiero que me sigan en su código, porque estas clasificaciones que hacemos, y no estoy desmeritando vuestro conocimiento ya, sino que es importante esa clasificación de artículo, inciso, apartado, numeral, porque esa tipificación que ustedes van a hacer en los casos es importante. Eso es parte de nuestra cátedra, la tipificación correcta. No olviden cuando hablamos del principio de legalidad en la clase anterior. Y también es principio de legalidad para el caso concreto aplicar la norma que tipifica correctamente al hecho, al individuo. Y bien sabemos que en nuestro Código Penal un inciso puede variar, tiene elementos distintos a otro inciso. Como ejemplo tenemos este artículo 105. Si ustedes miran ahí tienen el artículo 105 que se divide en el inciso primero, inciso segundo que tiene varios numerales. Después el inciso tercero que tiene creo que 2 o 3 numerales y posteriormente el inciso cuarto. Entonces, cuando tenemos un caso de homicidio, esto es importante para una tipificación correcta. Eso impone el principio de legalidad. Entonces, si usted pone un inciso distinto, va a estar equivocado, erróneo su tipificación. Es parte de nuestra cátedra y de materia del rendimiento de ustedes, el conocimiento también de estas tipificaciones. Ok, volvamos al homicidio. En doctrina se conoce como animus necandi, necandi, que es el dolo de querer matar. Eso es lo que importa en el homicidio doloso, querer privar de su vida a otra persona. Cuando ustedes hacen el análisis de los elementos objetivos del tipo, requiere que sea una persona viva. Vamos a ver otras clases de homicidio para entender a qué se refiere entonces que la importancia cuando hablamos de una persona viva. Es el elemento objetivo. El elemento subjetivo es el dolo de querer matarle. Y como dijimos recién en este juego de trucos, en el homicidio simple no encontramos agravantes ni atenuantes. Entonces el homicidio simple tenemos en el artículo 105, inciso primero. Perfecto. Volvamos después al homicidio simple. Seguidamente tenemos el artículo 105, inciso segundo, que es el homicidio agravado o calificado, en donde tenemos varios numerales, en donde nuestro homicidio simple del inciso primero se va agravando por las distintas situaciones que vamos a ir analizando. Entonces, ese simple juego de truco que dijimos, Florencio le dispara a Vicente, no encontramos ningún agravante, o, sin embargo, había sido, ahora tenemos que Florencio es el hermano de Vicente. Ese grado de parentesco de por sí ya implica una calificación distinta. Y es lo que vamos a analizar en los homicidios calificados o agravados. ¿Por qué se agrava la conducta?
en donde por el principio de legalidad debemos analizar qué dice la norma. Porque si no me dice tío, está descartado como agravado. Tiene que ser, dice, matar a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino o a su hermano. Todo lo que enumera esa norma, entonces de por sí, por esos sagrados vínculos de parentesco, ocurre el homicidio agravado. Ahí ya se agrava nuestro homicidio simple. Lo que no está en este numeral primero del inciso segundo, como puse como ejemplo el tío, no es un agravante. ¿Por qué? Porque no está predeterminado, no establece la norma. ¿Ok? En el numeral segundo tenemos el que con su, dice, acción pusiera en peligro la vida de terceros. Este es el caso en que empieza a disparar con una pistola y pone en riesgo la vida de terceros. Tiene que ser inmediato el actuar del sujeto activo con el riesgo de poner en riesgo, valga el juego de palabras, la redundancia, la vida de otro, que no es directamente la víctima directa. Entonces, esa situación en que el autor arremete poniendo en riesgo la vida de tercero es una agravante que está tipificada en este numeral segundo. Recordemos siempre que en nuestras clases y también en el derecho penal utilizamos al autor, también lo calificamos como agente causante, también lo llamamos como sujeto activo. Entonces, cualquiera de estas denominaciones no están, por demás, son todos sinónimos en el derecho penal. En el inciso tercero, perdón, en el inciso segundo, numeral 3, si alguien me contesta, ¿qué clase de homicidio estamos analizando ahora en el inciso segundo? Pone en riesgo la vida de tercero, doctor. ¿Quién habla? Bruno. Bruno. No. Lo que estamos analizando es homicidio agravado o calificado. El inciso segundo. Les recuerdo, en el inciso primero es el homicidio simple. Ahora en el inciso segundo estamos analizando todos los homicidios agravados que se están dividiendo en numerales. Para su mejor comprensión, reitero, artículo 105, inciso segundo, y estamos analizando los numerales. Uno era el grado de parentesco. Numeral 2, poner en riesgo la vida de terceros. Y ahora numeral 3 es al realizar el hecho someter a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos o psíquicos. Recuerden que recién les dije, el elemento objetivo es una persona viva. Les doy el siguiente caso. Florencio está queriendo vengarse de su rival Vicente y lo encuentra en la oscuridad y le mete un balazo. Al llegar, se cerciora que está muerto y le mete unas 30 puñaladas en todo el cuerpo. Pregunto a la clase, ¿ese es el hecho que está en este numeral tercero? No, porque ya estaba muerto. Rodrigo Jiménez.
Este hecho, este agravante que está en el numeral tercero es lo que se conoce en doctrina como ensañamiento. Este es el típico ensañamiento. Rodrigo Jiménez, el que contestó, está correctamente ese análisis. ¿Por qué? Hechos punibles contra la vida. El elemento objetivo es la vida de una persona. Entonces tiene que estar viva la persona. Si la norma presupuesta que para que ocurra ensañamiento se tiene que someter a dolores físicos o psíquicos innecesarios a la víctima, mal podría físicos o psíquicos innecesarios. Entonces es inmediatamente antes de matarle, inmediatamente antes de privarle totalmente de su vida. Ese es el ensañamiento que es muy común en la doctrina. Es un hecho punible tradicional de la legislación penal. En el numeral cuarto tenemos lo que es el homicidio alevoso, la alevosía. Otra figura de homicidio muy clásico, en donde el sujeto activo arremete contra la víctima aprovechando su indefensión. Se considera la forma más cobarde de matar. En doctrina utilizan la palabra felonía, con F, felonía, matar con felonía. Esa es la alevosía, que es, su sinónimo es matar a traición. A traición o aprovechando la indefensión de la víctima. Puede ser, en la alevosía, puede ser que haya premeditación, pero no es un elemento condicionante. Puede ser que una persona vaya para hurtar, no tiene en ningún momento el ánimo de matarle a alguien, pero se ve sorprendido y arremete contra la víctima. Por ejemplo, una persona que está en una situación de total indefensión o por la situación del caso aprovecha una situación de indefensión. Esas son situaciones que uno en el caso analiza. ¿Cuál es la forma de indefensión o cuál es la forma de traición que utilizó el sujeto activo para matar a la víctima? Por eso es el homicidio más cobarde y está entre los homicidios agravados o calificados. Entonces, reiteramos, nuestro homicidio agravado que tenemos en este inciso segundo se agrava por distintas situaciones. En primero vimos que es por los lados que somete a la víctima a dolores físicos, psíquicos innecesarios. Y el cuarto también por la forma que es en forma cobarde, a traición. En el numeral 5, ahí ya cambia el sentido de por qué se agrava el homicidio. Dice con ánimo de lucro. Entonces acá la privación de la vida de otra persona es por la finalidad del autor. A través de ella tiene un ánimo de lucro. Lo primero seguro nos viene a la mente es los casos de sicariato, ¿verdad? Cualquier clase de móvil de ánimo de lucro en el sujeto activo, ya sea para él o para un tercero, sea de su afecto, de su amistad, por gratitud, etcétera, cuando el autor mata a otra persona y el móvil, la finalidad, sea el ánimo de lucro. En el 6 tenemos para facilitar el hecho punible. Acá habla la muerte de una persona, entonces se realiza para facilitar un hecho punible. Lo más comunes puede ser los casos de robo.
en una institución, o sea, en un domicilio particular, le mata al guardia, por ejemplo. Entonces, mata a una persona para facilitar otro hecho punible. O lo mismo, vayamos a un caso de coacción sexual para facilitar el hecho punible. Entonces acá se agrava nuevamente siendo móvil. La muerte de una persona, en este caso, no es con el ánimo de lucro, pero sí para facilitar otro hecho punible, que puede ser cualquier otro hecho punible. Y su diferencia con el numeral 7, en donde dice, perdón, el numeral 7 es por el mero motivo de no haber logrado el fin propuesto o intentar otro hecho punible. Acá su diferencia es, vieron que en el numeral 6 es le mata para facilitar un hecho punible. Y en el numeral 7 es por no haber logrado. Por ejemplo, en el numeral 7 ingresan al domicilio y al salir se encuentran con el guardia. Entonces, ahí lo decide matarlo por no haber logrado el fin propuesto. Por ejemplo, suena la alarma y en la huida ellos le disparan. O en una situación que quiere realizar una coacción sexual, el sujeto activo el hecho punible que quería cometer. En el 8 es actuar intencionalmente y por el mero placer de matar. Ojo que acá existe una línea muy delgada entre la irreprochabilidad. ¿Y por qué dirán? Porque a una persona que no está bien de los cabales únicamente va a tener el placer de matar. O sea, estamos ante alguien con algún trastorno. Entonces, debemos descartar ese dolo que él tiene de matar. El mero placer de matar es matar sin ninguna intención, sin ninguna finalidad. Y descartamos que tenga trastornos mentales. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, aquellos francotiradores que elegía a su víctima y le disparaba un día, 2, 3 o 5, otro día. O también entraba en un colegio, una escuela y arremetía con todo. Muchas veces son por situaciones psicológicas de distintas razones. Lo único que debemos tener en cuenta es que él tiene la capacidad de tener conocimiento de lo que hace y en base a ese conocimiento querer realizar el resultado. Y para este numeral 8, el mero placer de matar es matarle a una o varias personas sin ninguna motivación, sin ninguna causa y sin ninguna finalidad. Entonces, tiene una connotación de un pervertido que no tiene ninguna valoración por la vida de otro y lo priva de la vida por el mero placer. Esas son situaciones, reitero, bastante rayanas a una situación psicológica que por el principio de reprochabilidad debemos descartar para que en esa persona se complete el hecho punible que, como vimos en la clase anterior, son los 4 presupuestos de la punibilidad. En este caso va a afectar al tercer estadio, que es la reprochabilidad. Entonces, esto siempre se hace en el proceso penal que ustedes van a ver en el 6º curso. Un ratito, Bruno. Se hace primero un estudio psiquiátrico de la salud mental. Entonces, si Florencio, que es nuestro autor,
disparó en un ataque sin razón y mató a 2 personas. En el juicio, en el proceso se le hace un estudio psiquiátrico, psicológico, y se encuentra que es una persona en plenos uso de sus cabales mentales y entonces sí es reprochable. Bruno. Señor, en el inciso 6 podría ajustarse el dolo indirecto a lo que se denomina en la doctrina a veces, o el dolo indirecto, según las anotaciones del semestre pasado, es el que justamente acepta nomás que tenga que matar para poder conseguir un objetivo que sea mayor. Ese sería el autor. No, el dolo directo e indirecto es otra cosa. Acá para estos tipos se requieren el dolo directo en cuanto a la finalidad del autor. Esa es parte del elemento subjetivo del tipo. El, el dolo indirecto podría darse en otras situaciones que podemos analizar en alguna clase de figuras de la parte general. Eh, yo mañana le quiero remitir, si me recuerdas también por un mensaje, o Bruno o Raquel, le envío al Classroom lo que le prometí respecto a las figuras de la parte general, en donde le doy con ejemplos, donde ahí también existen las distintas formas del dolo. Y posterior a eso podemos ver una clase en específico de lo que es la parte general para volver a recapitular todas las figuras. ¿Correcto? Sí. Entonces, ahí tenemos los 8 numerales que hacen al homicidio agravado o calificado. Entonces, esta es la segunda clasificación de los homicidios. Primero, reitero, dije, en el inciso primero es el homicidio simple y en el inciso segundo, el homicidio agravado o calificado que vimos en sus 8 numerales. En el inciso tercero tenemos lo que son los homicidios atenuados o de reproche reducido. En situaciones normales, cuando el sujeto activo actúa en forma voluntaria, sin ningún elemento o factor que lo haya motivado, siempre analizamos desde el punto de vista del dolo completo, en donde no hay una reducción a la voluntad del mismo. ¿Y en qué sentido les digo eso? Que en los homicidios atenuados o de reproche reducido, lo primero que se tiene en cuenta son factores, y atiendan bien estos factores ajenos a la voluntad del autor, en donde ese factor es un elemento condicionante para que lo saque de control. Y ese factor es lo que se considera para atenuar la pena, en este caso, el reproche reducido. ¿Por qué? Porque considera la legislación penal y el derecho penal en general que en situaciones normales no pudo haber actuado de esa forma. Y es ese factor externo el que lo sacó de control. Entonces su reproche es reducido porque no actuó con el control total de su capacidad psíquica. Por ejemplo, Vicenta va manejando en un auto y le lleva al lado a la madre. Y en un punto del tráfico sale uno de esos camiones de gran porte conducido por un caballero que no es tan caballero y no respeta las señales de tránsito y le embiste al auto. Y Vicenta, la conductora del auto, se encuentra en una situación de desesperación
y el chofer, Florencio, el chofer del vehículo grande, hasta se ríe de la situación y trata de culparle. Y Vicenta le ve a la madre ahí entre los hierros que se desespera, no sabe si está gravemente herida o qué lesión pudo haber tenido, y encuentra una llave, esas llaves maestras que se le llama, y le arremete por la cabeza a Florencio. Esa situación es la que nos lleva a analizar en el contexto del hecho en que Vicenta tiene un factor fuera de su voluntad que le condiciona a descontrolarla, en que el análisis va a ser totalmente distinto también en situaciones distintas, en situaciones normales. Pero acá el elemento fue que el conductor, aparte de no respetar las reglas de tránsito, otra vez, por la desesperación que ella tiene al ver a la madre entre los hierros, y el otro que se está casi burlando de ella. Entonces es un ataque de situación que le descontrola. Y si murió Florencio, entonces ahí analizamos si existe en esa desesperación de verle a la madre un cuadro de descontrol, que es el reproche reducido de la misma, para entender que es un homicidio con reproche reducido. Entonces acá se ve motivado por la provocación de la víctima que lo llevó a actuar de esa forma. Entonces, tiene que haber factores ajenos a la voluntad, tiene que ser afuera de la voluntad del autor el factor condicionante para que exista desesperación, que utiliza la norma, compasión, excitación emotiva, que es el caso que es una excitación emotiva. Pueden darse ambas cosas, que es la excitación emotiva o también el grado de desesperación que ella tuvo y lo saca de un control. En derecho penal se dice que no es un premio al autor, sino que es un reconocimiento a situaciones humanas que actúa de esa forma por un cuadro de descontrol, por factores externos a su voluntad, ajenos a su voluntad, que en situaciones normales obviamente tendrá la sanción para situaciones normales, que puede ser un homicidio alevoso, etcétera. Pero en este caso es el reproche reducido por una situación de un factor externo que lo lleva a un cuadro de descontrol. Entonces esa situación es el grado condicionante homicidio simple del inciso primero se agrava por cualquiera de esos 8 numerales que tenemos en el inciso segundo, como también puede ser que se atenúe por cualquiera de estos casos, elementos o factores que están en el inciso tercero. Entonces, ¿qué es lo que se atenúa? Yo le pregunto a la clase, ¿el homicidio con reproche reducido es un homicidio alevoso? Perdón, cambio, ¿es un homicidio doloso? Claro, les contesto, es un homicidio doloso. Lo que se atenúa es el reproche, se atenúa la pena por cualquiera de estos factores externos a su voluntad, que puede ser compasión, desesperación, que tiene que encontrarse en el análisis. Un momentito. Gracias. Que tiene que encontrarse al momento del análisis de cada caso. No es que calificamos en forma alegre o en forma caprichosa, en forma arbitraria, mucho menos que un homicidio sea con reproche reducido. Tenemos que encontrar al momento del hecho, eso ya analizamos en proceso penal, las pruebas que determinan
que el autor actuó motivado por desesperación o por excitación emotiva, lo que se considera como reproche reducido. ¿Vieron que hablan de reproche reducido? Entonces, si nos vamos a nuestro principio de reprochabilidad, que es tener la capacidad de conocer y en base a ese conocimiento reduce su capacidad de control, que al fin y al cabo afecta la reprochabilidad. Y en el inciso cuarto, seguimos con nuestro artículo 105. En el último inciso encontramos la conjunción de un homicidio agravado con un reproche reducido. Por eso tiene un marco. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Vicente ve que su padre Florencio siempre le somete a violencia a su madre y va creando en él un cuadro de shock, de compasión, de desesperación. Y un día viene llegando Florencio, el papá, en estado de ebriedad, en cuya situación siempre realiza actos de violencia contra su madre, contra la madre de Vicente. Y Vicente, al entrar en el portón, el padre ya que viene con un elemento que utiliza para castigar a la madre, se adelanta Vicente y en una discusión directamente lo atropella y lo mata de una puñalada al padre. Vicente actúa en una situación de desesperación, de una excitación emotiva en que ve ocurrir nuevamente el desenlace que siempre ocurre, verle a la madre que es sometida violentamente por el padre ebrio. Vamos al otro extremo. El homicidio agravado. ¿A quién le mató? Al papá. Y matar al padre es uno de los homicidios agravados o calificados conforme al artículo 105, inciso segundo, numeral 1. Entonces ahí es donde concurren un homicidio agravado y un homicidio con reproche reducido, que es la excitación emotiva. Por eso, si encontramos ambos, tenemos lo que es el inciso cuarto, en donde esa conjunción de ambos homicidios permite un marco penal distinto. Para aclararles nada más, en el ejemplo último que les di, acá todavía no hay una agresión inmediata del papá a la mamá. ¿Por qué quiero aclarar eso? Porque si el padre Florencio se va y le está pegando violentamente a la madre, y ahí se va Vicente a ayudarle a la madre, ahí podría haber una legítima defensa. Acá todavía no actuó el padre. Entró recién en el portón y es la situación que creía haber ocurrido nuevamente, que iba a ocurrir nuevamente Vicente. Entonces él, ya motivado por ese rencor al padre, por esa carga de ver varias veces castigar a la madre, una situación de impotencia, le ve al padre borracho y ya en el portón le atropella. Con el perdón del término corriente, le está garroteando a la madre y ahí se va el otro y le mata, podríamos ya hablar de una legítima defensa, porque ahí ya hay una agresión ilegítima y ya hay un bien jurídico que se quiere defender, que es la integridad física de la madre. Entonces,
aclaro ese ejemplo que les di, que recién entró en el portón y ahí ya le atropella. Usted quiso preguntar algo, Bruno. Sí, doctor. Sí, doctor. En ese caso también no se puede configurar el tipo legal de exceso de confusión o terror. En ese caso en particular, me pareció también. Eso generalmente ocurre cuando hay un exceso en la legítima defensa. Para la legítima defensa no olviden que primero hay un ataque injusto, una agresión ilegítima. Entonces esa agresión es lo que quiere repeler o defenderse la otra parte, que no podemos hablar de autor, ¿verdad? Porque en legítima defensa no se habla de autor, sino que de alguien que quiere detener lo injusto. Por eso habla de legítima defensa, ya sea contra un bien propio o un bien ajeno. Lo que sí se tiene en cuenta es la proporcionalidad entre los bienes que se quiere defender, la agresión ilegítima que se quiere defender, de que se quiere defender, ¿verdad? Y la proporcionalidad en los medios empleados para esa defensa. Cuando, por ejemplo, en un asalto, que siempre ocurre, podríamos hablar de exceso en la legítima defensa, por ejemplo, en una persecución, etc. Por confusión o por terror podría ser en que se equivocan en una situación distinta. Acá todavía no hay una agresión ilegítima, no hay una manifiesta. Ojo que cuando yo le doy el caso para que ustedes tipifiquen, tienen que tener en cuenta todos esos elementos. Entonces, si todavía no tenés un elemento de que él ya viene decidido a pegarle, si vos tenés eso como elemento, ahí ya Vicente tiene que hay un ataque. Pero si él entra recién en el portón, no te dice el elemento que él viene para matarlo, para castigarle, entonces todavía no tenemos que hay un peligro inminente. En este caso, para nuestro reproche reducido, debemos tener en cuenta que Vicente tuvo en cuenta situaciones anteriores y él creía que iba a ocurrir, aparte de la situación de compasión que le tiene a la madre, que cada vez que el padre está borracho, ella sufre los rigores de la violencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, a mí me surgió una duda, si me podría aclarar. En ¿Quién un habla? caso, ¿Quién habla? ¿Su nombre, por favor? Cristian Martínez. Ok, Cristian Martínez. te escucho, Cristian. En un caso en el que se cometa un hecho punible de lesión grave, para el caso del ejemplo pongo el inciso primero del artículo 112, numeral 2, que dice la mutilada considerablemente o la desfigurada por un largo tiempo. Y seguidamente a eso, Cristian, ¿sí, profe? ¿me permite? ¿Por qué no me planteas en la próxima clase que ya vamos a dar las clases de lesiones? Sí, era con respecto simplemente al tema de seguidamente, se considera como, con respecto a los agravantes, como dolores graves o, o se encuadra al numeral 6. Era Respecto simplemente a, a esos efectos. respecto a la lesión, usted dice, esta parte que Sí, profesor. pusiera en peligro de muerte. Sí, no, en el caso de que la lesionara y seguidamente cometiera el homicidio. ¿A cuál a cuál de las tipificaciones agravantes se refiere? Mire, los abogados cuando no sabemos siempre decimos, depende del caso, ¿verdad? Y depende del caso porque si la lesión, ¿a qué responde? ¿En qué momento de la ejecución responde? Porque si Florencio le dispara a Vicente y para matarle, con tan mala suerte le agujerea la oreja, va a tener solamente una lesión leve. Pero sin embargo, eso no es tipificado como lesión leve, sino como tentativa de homicidio.
¿Recuerdan ustedes las figuras de la tentativa que dieron el año pasado en el artículo 26, 20? Grave. Florencio tiene la intención de matar a Vicente, le dispara y le disparó en la pierna, no le mató, pero le dejó con una pierna prácticamente inválida. Entonces, por la causación sería lesión grave, pero nuestro análisis dogmático penal no se realiza así, sino que tenés que analizar cuál fue el emprendimiento del autor. Quería matarle, efectuó el disparo y él cree haber realizado todos los pasos del tipo de homicidio. No ocurrió por factores externos a su voluntad. Entonces no va a ser lesión grave, sino tentativa de homicidio. Y ahí analizamos qué clase de homicidio. Si es alevoso, o si es para cometer otro hecho punible, etc. Entonces, esos pasos sí necesariamente realizamos en el análisis dependiendo del emprendimiento del autor, que es la tentativa. ¿Qué es lo que él quiso? ¿Cuál fue el dolo directo del mismo? Que, Cristian, para completar, nosotros vamos a volver a analizar esto cuando hablemos de las clases de lesiones. ¿Está bien? Hace unas décadas atrás para su despenalización, que es eutánatos. Eu es bueno, tánatos es muerte, quiere decir buena muerte. Buena muerte en donde se debe tener en cuenta el grado de enfermedad o de gravemente herida de la persona que sería víctima en este caso. En nuestro caso, en el artículo 106, ocurre cuando la víctima está en una situación. Ustedes ven lo que dice la norma. Presupuesta que la víctima esté gravemente enferma o herida. Está al borde de la muerte prácticamente. ¿Verdad? Y es la víctima, la que está gravemente herida o gravemente enferma, la que pide al otro a que le saque, para que le mate, entendiéndose para que pare su dolor o su sufrimiento. Esas son las condicionantes para tenerse en cuenta este hecho punible de homicidio, que puede darse de distintas formas. Entonces la víctima debe actuar a pedido. Y vieron que la norma tiene otro. O sea, yo a usted le digo, le veo nomás el nombre ahí a cualquiera, a Zoraida Mola, le digo, ¿por qué no me matas? Matame. Y ella después invoca que yo le pedí que le pedí que me matara. Ahí no se aplicará este hecho punible. ¿Por qué? Reitero, la norma presupuesta que la víctima esté gravemente herida o enferma. Segundo, que sea la víctima la que pide reiteradamente suplicando que la otra persona le mate. Y en base a eso actúa el sujeto activo. Pregunto, ¿se trata de un homicidio doloso? Sí, totalmente, un homicidio doloso. Solamente que acá la víctima es la que le pide que le mate. Y por eso tiene una pena muy inferior a cualquier otra clase de homicidio. Pero reitero, le pongo un ejemplo.
Vicenta tuvo un accidente y está gravemente ¿cómo dice? Enferma, gravemente herida, está desfigurada hace 8 días y Florencio, su amigo, que es médico, le ve sufrir todos los días y ya está como en una situación en que cree que ya no va a recuperar y su sufrimiento sería cada vez más atroz. Y cuando nadie está, decide desconectarle uno de los aparatos que es el principal que lo está manteniendo en vida. ¿Ocurre ahí nuestro artículo 106? Pregunto. Bruno, ¿usted está sintiendo que sí? Sí, doctor, porque lo único que faltó, creo yo, que comente que le pidió y que le suplique, pero creo que se configura dentro del tipo legal. Pero que sí que le... Mire que usted utilizó el término penal correcto. Lo único que faltó. ¿Recuerdan la clase anterior cuando les dije por el principio de legalidad? Un elemento falta y ya no está tipificado. Un elemento basta para que descarte una situación que establece la norma. ¿Y qué faltó acá? El pedido de la víctima, que es lo que nuestro 106 presupuesta. Si la víctima no pide, entonces no habrá 106 nunca. Entonces, acá descartamos cree que él actuó por compasión, porque es su amigo. Hay un contexto de cosas que él está sumamente motivado en su reprochabilidad, en su descontrol. ¿Y por qué no aplicamos ahí el 105, inciso tercero, que es por compasión? ¿Puede darse? Ok. ¿Vieron? Ahí puede darse una situación de reproche reducido que es por compasión, pero ahí tu pena es hasta 5 años. En el 106 hasta 2, ¿verdad? Hasta 3, ok. Profe, una pregunta, disculpa. Sí, Y, profe, pero ¿cómo se corrobora eso que hubo una petición? sí. Ahí ya viene un mensaje, alguien preguntó también. Sí, sí, preguntaron ya. Uno le quiero aclarar por una cuestión académica. En el derecho penal se sugiere, se aconseja. Nosotros ahora estamos estudiando derecho penal de fondo o también se le conoce como derecho penal sustantivo, que es el derecho penal. Se aconseja no mezclar cuestiones probatorias. Eso es parte del derecho procesal penal, que es la forma de probar que ustedes van a estudiar en el 6º curso. Eso es a los efectos de no contaminar nada más académicamente, porque en el derecho penal que estamos estudiando se estudia supuestos. Se registró en el celular. Las cuestiones de probar son disímiles y distintas formas. Si vos no podés probar, nadie puede ser condenado. O sea, en algunos casos vamos a utilizar para una ilustración dentro de nuestra clase, pero ustedes no se preocupen con la cuestión de probar. Eso es proceso penal. Pero Gracias. ya te contesto, la cuestión de probar son las distintas formas que ocurren que se dejan pruebas, rastros, elementos, ya le digo, puede ser un testigo, puede ser que escuchó la enfermera que está al lado, puede ser que había sido una cámara, un videocámara tiene el sanatorio, o la misma víctima estuvo escribiendo en su celular y dejó prueba de ello. La cuestión de probar son distintas formas
que no se preocupen. Proceso penal. Si no se puede probar, nadie puede ser condenado. Bueno, homicidio culposo. Estuvimos viendo las distintas formas de homicidio doloso. Y en el homicidio culposo dice, el que por acción culposa. Antes quiero recordar que ustedes estudiaron el año pasado el artículo 17. La culpa se sanciona cuando la norma expresamente así lo diga. Cuando usted tiene un caso, una lesión grave, una violación, un robo, producción de documento no auténtico, primero analizas el tipo doloso. Si no hay dolo, se descarta. Y ahí analizas si la norma expresamente prevé el tipo culposo. El tipo culposo solamente analizamos cuando la norma expresamente así lo dice. Que este es uno de los casos. Vamos a ver, la mayoría de los hechos punibles no prevé el tipo culposo. Entonces, resulta oportuno reiterar el artículo 17 que estudiaron el año pasado, que vamos a refrescar. Dice, cuando la ley sancionara expresamente la conducta culposa, será punible solo la dolosa. Nosotros siempre solo analizamos el doloso. Solo el dolo nos importa. Solamente se analiza la conducta culposa cuando la norma expresamente así lo determina. En el homicidio culposo, le doy el siguiente caso. Dice conduciendo ahí por la avenida Santísima Trinidad, en su moto, a la hora de la salida de la facultad, que es las 20, ya está oscuro. Florencio no tiene luces, su motocicleta. Y está en un estado de ebriedad bastante, casi completo. Y entra en una de las calles adyacentes y al volver a salir a la avenida, viene a una velocidad de 80 kilómetros por hora, muy superior a lo permitido por la ley orgánica municipal. Y de aquellos lados viene por la avenida Santísima Trinidad Vicente a una velocidad de 30 kilómetros por hora, en perfectas condiciones mecánicas su vehículo, y él en perfectas facultades mentales y psíquicas. Y le embiste Florencio y muere instantáneamente cayendo al pavimento. Jessica Romero, ¿cómo usted soluciona el caso? ¿Cómo lo tipifico? Sí. Es homicidio doloso. O sea, hay culpa, pero la verdad no hay voluntad. O sea, no puede ser doloso, ¿no? Creo que no. Sintetizando, para ¿usted cree que es homicidio culposo? Como no hay voluntad, yo consideraría que no hay voluntad y tampoco intención de chocar. ¿Y cuál es tu Entonces conclusión? sería homicidio culposo. Homicidio culposo, ¿puede ser? Le vamos a preguntar a Nicolás Cabrera. Sí, doctor. Para empezar, no puede ser homicidio
en doloso por el simple hecho de que no hubo voluntad, no hubo intención del que le atropelló a cometer el crimen. Tampoco yo dudaría muchísimo que sea también culposo por el hecho de que la culpa o el hecho del acto culposo es que no haya mantenido todas las seguridades, que haya tratado, o sea, no sé cómo decirlo. Él tomó todas las precauciones necesarias para no chocar. Iba a 30 kilómetros por hora, cumplía todas las normas y por irresponsabilidad del otro ocurrió el hecho. Por ende, tampoco no se puede configurar la culpa, O sea, el muerto es el culpable. ya que iba alcoholizado, sin señalización, sin ningún tipo de medidas. En su caso, por haber chocado, sería el culpable. Muchas gracias a ambos. En el derecho penal, siempre tenemos que tener en cuenta que no toda muerte abarca la esfera de la legislación penal. El derecho penal no soluciona a todo el mundo. Ustedes estudiaron el año pasado que estas conductas que están en el Código Penal son de última ratio, que son las últimas razones en donde el Estado, en su ius puniendi, que es facultad de sancionar, solamente acoge aquellas conductas ya de última razón para que aplique su máxima expresión del Estado, que es el derecho penal, la ley penal. No todo, en este caso no toda muerte se encuentra en la esfera del derecho penal. Nicolás fue en su análisis hacia donde yo quiero llegar. Y cada uno de ustedes se tiene que hacer ese análisis cuando ustedes son Vicente, ¿verdad? Ustedes se van conduciendo, cumpliendo todas las normas legales. Eso, ¿qué quiere decir eso en el derecho en general? En el derecho constitucional, por ejemplo. El libre ejercicio de nuestra libertad, la libre circulación en nuestra máxima expresión de nuestro derecho, cumpliendo todas las normas. Y viene un tarado y te embiste, ¿cómo yo voy a ser el culpable? Ok, dicho eso, le quiero decir una cosa. Tanto para el tipo doloso, nosotros tenemos que hacer el análisis de los elementos objetivos y subjetivos del tipo. El elemento objetivo es, en este caso, una persona viva mismo análisis. ¿Qué dice la norma? El que por acción culposa. Entonces debemos encontrar la culpa en el sujeto activo. Ello implica que toda muerte tiene que responder a la conducta culposa del autor. Si no responde a la culpa del autor, no habrá homicidio culposo. Entonces, para un tipo culposo, ¿qué se tiene en cuenta? En primer lugar, violación a normas legales. Puede ser leyes, en este caso, ordenanza municipal, reglamentaciones, de acuerdo al caso concreto. Segundo, violación del deber de cuidado. Ok, el caso que les di, Vicente iba cumpliendo todos los rigores para esa situación, que es manejar en una vía pública. Situación que en ningún momento ha observado Florencio. Entonces, ocurrió la muerte en el tránsito, en este caso, una muerte violenta. ¿Y qué analizamos? Siempre se le quiere culpar al que queda vivo, ¿verdad?
Pero cuando uno es agente de ejecución de la Administración de Justicia, tiene que actuar con ecuanimidad de lo que pasó. A lo que Nicolás estaba analizando, ustedes ven que el derecho es sentido común. Cuando los abogados no sabemos o queremos embarullar, nomás convertimos en el menor sentido, en el menos común de los sentidos. Y así también el derecho actúa a través de las normas. Como les dije, ¿cómo alguien va a ser culpable cuando el culpable fue otro? ¿Vicente violó una norma legal? En el caso que le di, no encontramos ninguno. Violación del deber de cuidado. ¿Qué es violación del deber de cuidado? Les voy a dar otro ejemplo. Va Florencio, en este caso, conduciendo. Y le dice, es en una calle de zona rural. Y le dice el cartel indicador, le dice máximo 50 kilómetros por hora. Perfecto, dice. Se va a 40, va manejando. Y a unos kilómetros ve que hay un juego de niños que están jugando al costado de la ruta. Y a uno de ellos él le atropella. Él dice, no, yo estaba conduciendo dentro del marco legal que me impone velocidad máxima 50 y se comprueba que él iba hasta 40 kilómetros por hora. No violó ningún deber legal, pero ojo, ¿cuál es el deber de cuidado? Es el bien jurídico que ya está en peligro, en este caso la vida o la integridad física de, puede ser personas, en este caso niños, también son personas, pero de mayor cuidado. Que él debió cuidar ya, que ahí cerca o a lo lejos había un juego de niños y que podría ocurrir una situación similar. Entonces él debió prestar cuidado a ese valor vida que está latente cerca de la vía en que él iba conduciendo. Entonces, esa situación legal de la regla de tránsito ya cede ante el otro bien jurídico que es el deber de cuidado que él debía observar, que es el peligro a la vida o a la integridad física de esos niños. En ese caso, ¿hay homicidio culposo? Sí lo hay, porque él no cumplió con el deber de cuidado de ver a varios niños jugando al costado de la ruta. Entonces, hay situaciones legales, pero reitero, depende del caso, ¿verdad? Depende del caso siempre. En este caso hubo violación del deber de cuidado y ese deber que él no cuidó llevó a causar una muerte. Entonces, el 107 cuando dice, el que por acción culposa, nosotros analizamos si en su conducta hubo una culpabilidad. Y esa culpabilidad se determina si hay violación a normas legales o violación del deber de cuidado. Si no ocurrió uno de esos, tampoco habrá acción culposa. Puede ser una muerte por caso fortuito o por cualquier otra situación, pero no vamos a tener complementado el hecho punible que exige el principio de legalidad, que es el que por acción culposa. Reitero, la culpa lo encontramos cuando el autor haya violado normas legales o violación del deber de cuidado. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Justo para terminar nomás. Yo en el grupo le mandé un caso que pasó hace poco sobre el caso conocido actualmente sobre el sobreseimiento del homicidio culposo de este joven que se murió
No sé si está al tanto de ese. No recuerdo. Si querés, le cuento la Pero redacción de última hora. sí, te pido que me envíe, pero te pido, Nicolás, eso te voy a contestar la próxima clase. Está bien, doctor. No hay Eh, problema. con las disculpas del caso, hoy vamos a cerrar nuestra clase. Les pido que estén atentos al Classroom para mañana. Eso ustedes van a leer la hora que quieran, no hay un horario. Pero sí para el miércoles quiero completar totalmente la clase en el horario total. O sea, les pido que estemos bien lúcidos, bien despiertos. Yo también sé que la mayoría está cansada a esta hora, pero para el miércoles les pido, entonces vamos a terminar la parte de homicidio con las lesiones, que son casos que en general no son aburridos y son bastante comunes. Entonces vamos a aprovechar y terminar ya esas dos partes. ¿Alguna pregunta? De lo contrario, terminamos. Para mí está súper claro todo, doctor. Excelente la clase. Yo le pido a alguien, Bruno, no sé si usted consideran que haya a alguien que le gusta derecho penal y que no falta en las clases. Entonces esa persona yo le voy a nominar, entre comillas, para nuestro anotador. Entonces va anotando lo que considera, lo que yo le digo para que analicemos después, aclaremos después, o también le pregunto, ¿ustedes ven los chats de los compañeros? Sí, yo estoy pendiente siempre al tanto. Entonces esa persona también anota los chats cuando da un caso o a una pregunta. Los casos yo más le pido que me digan inbox o por WhatsApp escrito. Entonces yo ahí veo el caso y explicamos en clase. Y sí, sí. Y yo en principio me gustaría que dentro de la clase tiremos un caso en el Classroom y le doy un espacio de 5 minutos y ahí ustedes contestan y esa va a ser la asistencia. Creo que hasta ahora es la forma más correcta para ustedes y también para mi control. Porque ustedes ven que algunos entran a tempranas horas, otros ya a última hora, y son pocos los que están inextensos en la clase. Siempre mantenemos, si bien son 2 clases recién, mantenemos 60 a 70 en, en línea. Entonces, en algún momento yo les digo, bueno, este caso quiero y hacen en el Classroom y ahí envían. Los que están fuera de hora ya no hacen, ya no se acepta. Una Tiene que consulta, ser, doctor. sí. Una consulta, doctor. ¿Y el caso sería para cualquiera puede contestar? ¿Quién es cualquiera? Cualquiera, o sea, O sea, todos ustedes. cualquier, ¿Y ustedes cómo hacen con otras cátedras? Les pregunto.